El Kybalión. Este contenido ha sido adaptado y narrado por La Voz del Enigma con fines informativos y de divulgación. Cuando corresponde, se respetan y reconocen los derechos de los autores originales. Gracias por su atención, no olviden darle like y suscribirse. El universo, según la filosofía hermética y las enseñanzas que se exploran en este texto, no es un ente físico separado de la mente, sino una manifestación mental del todo, esa realidad absoluta que trasciende el conocimiento humano. El todo, descrito como eterno e inmutable, no es un Dios con atributos humanos, sino un principio no dual que se expresa en la creación a través de la mente. Esta visión se alinea con conceptos de la filosofía hindú, como el Brahman de la escuela Advaita Vedanta, y con la idea taoísta del Tao, que se considera el origen de todo lo que existe pero que no puede ser definido con palabras. La creación, en este contexto, no surge de un acto físico, sino de una manifestación mental del todo, una idea que se relaciona con el concepto budista de Sunyata, vacío, donde la realidad material es una ilusión temporal, y con la filosofía neoplatónica, que ve el cosmos como un pensamiento divino o nous. La interconexión entre lo físico y lo espiritual se expresa en el principio de correspondencia, que establece que como es arriba, así es abajo, como es abajo, así es arriba. Este principio sugiere que las leyes que rigen el universo se reflejan en todos los planos, desde lo macrocósmico hasta lo microcósmico. Por ejemplo, en la física, los electrones, femeninos, y los protones, masculinos, se atraen para formar átomos, un proceso que refleja la dualidad activa y pasiva que impulsa la creación. En el ámbito mental, la filosofía hermética divide la mente en yo, masculino, activo, consciente, y mí, femenino, pasivo, subconsciente, donde el yo proyecta energía al mí para manifestar ideas, mientras el mí recibe y desarrolla impresiones. Esta dualidad no solo explica fenómenos como la telepatía, donde el yo de una persona proyecta una idea al mí de otra, sino que también subraya la importancia de equilibrar la energía activa y pasiva para lograr armonía en la vida personal. El principio de mentalismo, uno de los pilares de la filosofía hermética, afirma que el universo es mental, es decir, que la realidad material no existe fuera de la mente. Este principio se relaciona con la idea de que el todo, al ser la causa última de todos los fenómenos, opera a través de la mente. La ciencia moderna, al confirmar que los electrones vibran bajo la influencia de fuerzas externas para formar estructuras estables, respalda esta visión. La transmutación mental, que se menciona en el texto, se basa en la idea de que la mente puede transformar el estado mental y la personalidad mediante la vibración y la voluntad. Este proceso no solo permite dominar emociones y hábitos, sino que también abre la puerta a la comprensión de fenómenos psíquicos y psicológicos. El principio de causa-efecto subraya que cada acción genera consecuencias, directas o indirectas, en la vida personal y colectiva. Este principio se aplica en la vida cotidiana, donde entender que las decisiones tomadas hoy pueden tener impactos en el futuro, tanto en el ámbito material como en el espiritual. Por ejemplo, la elección de cultivar hábitos positivos, como la responsabilidad y la autodisciplina, puede generar efectos a largo plazo que transforman la vida de una persona. Este principio también se relaciona con la responsabilidad, ya que quienes dominan sus polaridades y el ambiente se convierten en causas, no en efectos, alineándose con leyes superiores que operan en todos los planos. El principio del género, según el Kybalión, está presente en todo, desde lo físico hasta lo mental. No se refiere al sexo biológico, sino a la dualidad activa, masculino, y receptiva, femenino, que impulsa la creación. En la física, los electrones, femeninos, y los protones, masculinos, se atraen para formar átomos y fenómenos como la luz o el calor. El cátodo, polo negativo, actúa como madre de la electricidad, generando ionización. La ciencia confirma que los electrones vibran bajo la influencia masculina, creando estructuras estables. Este principio también opera en la gravedad, que atrae partículas como una manifestación del género. En el ámbito mental, la dualidad entre yo y mí refleja el universo y explica fenómenos como la sugestión, el hipnotismo y la influencia mental.
Quienes dominan ambos principios generan ideas propias, mientras la mayoría se deja guiar por otros. La doctrina hermética enseña que la creación del universo sigue la ley del género, presente en todos los planos. Comprender esta dualidad permite clasificar fenómenos psicológicos y psíquicos sin confusión. La transmutación mental, mediante la vibración y la voluntad, transforma el estado mental y la personalidad. La polaridad es clave para dominar emociones y hábitos, alineándose con leyes superiores. El sabio, al entender la ley, actúa con voluntad, no como esclavo de influencias externas. El Kybalión, con raíces en Hermes Trismegisto, expone principios esenciales como el mentalismo, el universo es mental, y la correspondencia, como es arriba, es abajo. La enseñanza no crea un nuevo conocimiento, sino que resucita una sabiduría antigua, unificando doctrinas diversas. La práctica de estos axiomas permite superar limitaciones, transformar el ambiente y alcanzar la maestría. La luz de Egipto, simbolizando el conocimiento, ilumina los misterios psíquicos al aplicar esta clave. El texto concluye que el universo, siendo totalmente mental, se transforma mediante la mente y que la transmutación mental es el camino para comprender fenómenos y dominar la realidad. La filosofía hermética no solo explica el universo, sino que también proporciona herramientas para dominar la mente y la materia. El hombre puede ser libre o limitado, según su dominio sobre sí mismo. La mayoría vive esclavizada por la herencia, el ambiente y sus emociones, sin conciencia de sus deseos. Los maestros, en cambio, dominan sus polaridades y el ambiente, convirtiéndose en causas, no en efectos. La ley universal opera en todos los planos, sin azar ni casualidad. En el ámbito práctico, los principios herméticos ofrecen un marco para comprender la realidad como una interconexión de leyes universales. Al aplicarlos, se puede transformar la vida personal, mejorar la toma de decisiones y alcanzar un equilibrio entre lo material y lo espiritual. Por ejemplo, el principio de ritmo se utiliza para manejar emociones y evitar ser dominado por fluctuaciones mentales, mientras que el principio de polaridad permite convertir miedos en valor o ansiedad en paz. La visualización, basada en el principio de mentalismo, se emplea para manifestar objetivos a través del pensamiento. La responsabilidad, entendida a través del principio de causa-efecto, implica asumir la responsabilidad de las acciones y sus consecuencias. La filosofía hermética, al integrar enseñanzas de la antigüedad con conceptos modernos, ofrece una visión holística del universo. El todo, al ser la causa última de todos los fenómenos, opera a través de la mente, y la comprensión de esta relación permite transformar la vida personal y colectiva. La transmutación mental, que se menciona en el texto, es el camino para dominar la realidad y alcanzar la maestría. La luz de Egipto, simbolizando el conocimiento, ilumina los misterios psíquicos al aplicar esta clave. El universo, siendo totalmente mental, se transforma mediante la mente, y la filosofía hermética proporciona las herramientas necesarias para comprender fenómenos y dominar la realidad. En resumen, los 7 principios herméticos ofrecen un marco para comprender la realidad como una interconexión de leyes universales. Al aplicarlos, se puede transformar la vida personal, mejorar la toma de decisiones y alcanzar un equilibrio entre lo material y lo espiritual. La filosofía hermética no solo explica el universo, sino que también proporciona herramientas para dominar la mente y la materia. El hombre puede ser libre o limitado, según su dominio sobre sí mismo. La mayoría vive esclavizada por la herencia, el ambiente y sus emociones, sin conciencia de sus deseos. Los maestros, en cambio, dominan sus polaridades y el ambiente, convirtiéndose en causas, no en efectos. La ley universal opera en todos los planos, sin azar ni casualidad. El principio del género, según el Kybalión, está presente en todo, desde lo físico hasta lo mental. No se refiere al sexo biológico, sino a la dualidad activa, masculino, y receptiva, femenino, que impulsa la creación. En la física, los electrones, femeninos, y los protones,
masculinos, se atraen para formar átomos y fenómenos como la luz o el calor. El cátodo, polo negativo, actúa como madre de la electricidad, generando ionización. La ciencia confirma que los electrones vibran bajo la influencia masculina, creando estructuras estables. Este principio también opera en la gravedad, que atrae partículas como una manifestación del género. En el ámbito mental, la dualidad entre yo y mí refleja el universo y explica fenómenos como la sugestión, el hipnotismo y la influencia mental. Quienes dominan ambos principios generan ideas propias, mientras la mayoría se deja guiar por otros. La doctrina hermética enseña que la creación del universo sigue la ley del género, presente en todos los planos. Comprender esta dualidad permite clasificar fenómenos psicológicos y psíquicos sin confusión. La transmutación mental, mediante la vibración y la voluntad, transforma el estado mental y la personalidad. La polaridad es clave para dominar emociones y hábitos, alineándose con leyes superiores. El sabio, al entender la ley, actúa con voluntad, no como esclavo de influencias externas. El Kybalión, con raíces en Hermes Trismegisto, expone principios esenciales como el mentalismo, el universo es mental, y la correspondencia, como es arriba, es abajo. La enseñanza no crea un nuevo conocimiento, sino que resucita una sabiduría antigua, unificando doctrinas diversas. La práctica de estos axiomas permite superar limitaciones, transformar el ambiente y alcanzar la maestría. La luz de Egipto, simbolizando el conocimiento, ilumina los misterios psíquicos al aplicar esta clave. El texto concluye que el universo, siendo totalmente mental, se transforma mediante la mente y que la transmutación mental es el camino para comprender fenómenos y dominar la realidad. La filosofía hermética, al integrar enseñanzas de la antigüedad con conceptos modernos, ofrece una visión holística del universo. El todo, al ser la causa última de todos los fenómenos, opera a través de la mente, y la comprensión de esta relación permite transformar la vida personal y colectiva. La transmutación mental, que se menciona en el texto, es el camino para dominar la realidad y alcanzar la maestría. La luz de Egipto, simbolizando el conocimiento, ilumina los misterios psíquicos al aplicar esta clave. El universo, siendo totalmente mental, se transforma mediante la mente, y la filosofía hermética proporciona las herramientas necesarias para comprender fenómenos y dominar la realidad. En resumen, los 7 principios herméticos ofrecen un marco para comprender la realidad como una interconexión de leyes universales. Al aplicarlos, se puede transformar la vida personal, mejorar la toma de decisiones y alcanzar un equilibrio entre lo material y lo espiritual. La filosofía hermética no solo explica el universo, sino que también proporciona herramientas para dominar la mente y la materia. El hombre puede ser libre o limitado, según su dominio sobre sí mismo. La mayoría vive esclavizada por la herencia, el ambiente y sus emociones, sin conciencia de sus deseos. Los maestros, en cambio, dominan sus polaridades y el ambiente, convirtiéndose en causas, no en efectos. La ley universal opera en todos los planos, sin azar ni casualidad. El principio del género, según el Kybalión, está presente en todo, desde lo físico hasta lo mental. No se refiere al sexo biológico, sino a la dualidad activa, masculino, y receptiva, femenino, que impulsa la creación. En la física, los electrones, femeninos, y los protones, masculinos, se atraen para formar átomos y fenómenos como la luz o el calor. El cátodo, polo negativo, actúa como madre de la electricidad, generando ionización. La ciencia confirma que los electrones vibran bajo la influencia masculina, creando estructuras estables. Este principio también opera en la gravedad, que atrae partículas como una manifestación del género. En el ámbito mental, la dualidad entre yo y mí refleja el universo y explica fenómenos como la sugestión, el hipnotismo y la influencia mental. Quienes dominan ambos principios generan ideas propias, mientras la mayoría se deja guiar por otros. La doctrina hermética enseña que la creación del universo sigue la ley del género, presente en todos los planos.
Comprender esta dualidad permite clasificar fenómenos psicológicos y psíquicos sin confusión. La transmutación mental, mediante la vibración y la voluntad, transforma el estado mental y la personalidad. La polaridad es clave para dominar emociones y hábitos, alineándose con leyes superiores. El sabio, al entender la ley, actúa con voluntad, no como esclavo de influencias externas. El Kybalión, con raíces en Hermes Trismegisto, expone principios esenciales como el mentalismo, el universo es mental, y la correspondencia, como es arriba, es abajo. La enseñanza no crea un nuevo conocimiento, sino que resucita una sabiduría antigua, unificando doctrinas diversas. La práctica de estos axiomas permite superar limitaciones, transformar el ambiente y alcanzar la maestría. La luz de Egipto, simbolizando el conocimiento, ilumina los misterios psíquicos al aplicar esta clave. El texto concluye que el universo, siendo totalmente mental, se transforma mediante la mente y que la transmutación mental es el camino para comprender fenómenos y dominar la realidad. La filosofía hermética, al integrar enseñanzas de la antigüedad con conceptos modernos, ofrece una visión holística del universo. El todo, al ser la causa última de todos los fenómenos, opera a través de la mente, y la comprensión de esta relación permite transformar la vida personal y colectiva. La transmutación mental, que se menciona en el texto, es el camino para dominar la realidad y alcanzar la maestría. La luz de Egipto, simbolizando el conocimiento, ilumina los misterios psíquicos al aplicar esta clave. El universo, siendo totalmente mental, se transforma mediante la mente, y la filosofía hermética proporciona las herramientas necesarias para comprender fenómenos y dominar la realidad. En resumen, los 7 principios herméticos ofrecen un marco para comprender la realidad como una interconexión de leyes universales. Al aplicarlos, se puede transformar la vida personal, mejorar la toma de decisiones y alcanzar un equilibrio entre lo material y lo espiritual. La filosofía hermética no solo explica el universo, sino que también proporciona herramientas para dominar la mente y la materia. El hombre puede ser libre o limitado, según su dominio sobre sí mismo. La mayoría vive esclavizada por la herencia, el ambiente y sus emociones, sin conciencia de sus deseos. Los maestros, en cambio, dominan sus polaridades y el ambiente, convirtiéndose en causas, no en efectos. La ley universal opera en todos los planos, sin azar ni casualidad. El principio del género, según el Kybalión, está presente en todo, desde lo físico hasta lo mental. No se refiere al sexo biológico, sino a la dualidad activa, masculino, y receptiva, femenino, que impulsa la creación. En la física, los electrones, femeninos, y los protones, masculinos, se atraen para formar átomos y fenómenos como la luz o el calor. El cátodo, polo negativo, actúa como madre de la electricidad, generando ionización. La ciencia confirma que los electrones vibran bajo la influencia masculina, creando estructuras estables. Este principio también opera en la gravedad, que atrae partículas como una manifestación del género. En el ámbito mental, la dualidad entre yo y mí refleja el universo y explica fenómenos como la sugestión, el hipnotismo y la influencia mental. Quienes dominan ambos principios generan ideas propias, mientras la mayoría se deja guiar por otros. La doctrina hermética enseña que la creación del universo sigue la ley del género, presente en todos los planos. Comprender esta dualidad permite clasificar fenómenos psicológicos y psíquicos sin confusión. La transmutación mental, mediante la vibración y la voluntad, transforma el estado mental y la personalidad. La polaridad es clave para dominar emociones y hábitos, alineándose con leyes superiores. El sabio, al entender la ley, actúa con voluntad, no como esclavo de influencias externas. El Kybalión, con raíces en Hermes Trismegisto, expone principios esenciales como el mentalismo, el universo es mental, y la correspondencia, como es arriba, es abajo. La enseñanza no crea un nuevo conocimiento, sino que resucita una sabiduría antigua, unificando doctrinas diversas. La práctica de estos axiomas permite superar limitaciones,
transformar el ambiente y alcanzar la maestría. La luz de Egipto, simbolizando el conocimiento, ilumina los misterios psíquicos al aplicar esta clave. El texto concluye que el universo, siendo totalmente mental, se transforma mediante la mente y que la transmutación mental es el camino para comprender fenómenos y dominar la realidad. La filosofía hermética, al integrar enseñanzas de la antigüedad con conceptos modernos, ofrece una visión holística del universo. El todo, al ser la causa última de todos los fenómenos, opera a través de la mente, y la comprensión de esta relación permite transformar la vida personal y colectiva. La transmutación mental, que se menciona en el texto, es el camino para dominar la realidad y alcanzar la maestría. La luz de Egipto, simbolizando el conocimiento, ilumina los misterios psíquicos al aplicar esta clave. El universo, siendo totalmente mental, se transforma mediante la mente, y la filosofía hermética proporciona las herramientas necesarias para comprender fenómenos y dominar la realidad. En resumen, los 7 principios herméticos ofrecen un marco para comprender la realidad como una interconexión de leyes universales. Al aplicarlos, se puede transformar la vida personal, mejorar la toma de decisiones y alcanzar un equilibrio entre lo material y lo espiritual. La filosofía hermética no solo explica el universo, sino que también proporciona herramientas para dominar la mente y la materia. El hombre puede ser libre o limitado, según su dominio sobre sí mismo. La mayoría vive esclavizada por la herencia, el ambiente y sus emociones, sin conciencia de sus deseos. Los maestros, en cambio, dominan sus polaridades y el ambiente, convirtiéndose en causas, no en efectos. La ley universal opera en todos los planos, sin azar ni casualidad. El principio del género, según el Kybalión, está presente en todo, desde lo físico hasta lo mental. No se refiere al sexo biológico, sino a la dualidad activa, masculino, y receptiva, femenino, que impulsa la creación. En la física, los electrones, femeninos, y los protones, masculinos, se atraen para formar átomos y fenómenos como la luz o el calor. El cátodo, polo negativo, actúa como madre de la electricidad, generando ionización. La ciencia confirma que los electrones vibran bajo la influencia masculina, creando estructuras estables. Este principio también opera en la gravedad, que atrae partículas como una manifestación del género. En el ámbito mental, la dualidad entre yo y mí refleja el universo y explica fenómenos como la sugestión, el hipnotismo y la influencia mental. Quienes dominan ambos principios generan ideas propias, mientras la mayoría se deja guiar por otros. La doctrina hermética enseña que la creación del universo sigue la ley del género, presente en todos los planos. Comprender esta dualidad permite clasificar fenómenos psicológicos y psíquicos sin confusión. La transmutación mental, mediante la vibración y la voluntad, transforma el estado mental y la personalidad. La polaridad es clave para dominar emociones y hábitos, alineándose con leyes superiores. El sabio, al entender la ley, actúa con voluntad, no como esclavo de influencias externas. El Kybalión, con raíces en Hermes Trismegisto, expone principios esenciales como el mentalismo, el universo es mental, y la correspondencia, como es arriba, es abajo. La enseñanza no crea un nuevo conocimiento, sino que resucita una sabiduría antigua, unificando doctrinas diversas. La práctica de estos axiomas permite superar limitaciones, transformar el ambiente y alcanzar la maestría. La luz de Egipto, simbolizando el conocimiento, ilumina los misterios psíquicos al aplicar esta clave. El texto concluye que el universo, siendo totalmente mental, se transforma mediante la mente y que la transmutación mental es el camino para comprender fenómenos y dominar la realidad. La filosofía hermética, al integrar enseñanzas de la antigüedad con conceptos modernos, ofrece una visión holística del universo. El todo, al ser la causa última de todos los fenómenos, opera a través de la mente, y la comprensión de esta relación permite transformar la vida personal y colectiva. La transmutación mental, que se menciona en el texto, es el camino para dominar la realidad y alcanzar la maestría.
La luz de Egipto, simbolizando el conocimiento, ilumina los misterios psíquicos al aplicar esta clave. El universo, siendo totalmente mental, se transforma mediante la mente, y la filosofía hermética proporciona las herramientas necesarias para comprender fenómenos y dominar la realidad. En resumen, los 7 principios herméticos ofrecen un marco para comprender la realidad como una interconexión de leyes universales. Al aplicarlos, se puede transformar la vida personal, mejorar la toma de decisiones y alcanzar un equilibrio entre lo material y lo espiritual. La filosofía hermética no solo explica el universo, sino que también proporciona herramientas para dominar la mente y la materia. El hombre puede ser libre o limitado, según su dominio sobre sí mismo. La mayoría vive esclavizada por la herencia, el ambiente y sus emociones, sin conciencia de sus deseos. Los maestros, en cambio, dominan sus polaridades y el ambiente, convirtiéndose en causas, no en efectos. La ley universal opera en todos los planos, sin azar ni casualidad. El principio del género, según el Kybalión, está presente en todo, desde lo físico hasta lo mental. No se refiere al sexo biológico, sino a la dualidad activa, masculino, y receptiva, femenino, que impulsa la creación. En la física, los electrones, femeninos, y los protones, masculinos, se atraen para formar átomos y fenómenos como la luz o el calor. El cátodo, polo negativo, actúa como madre de la electricidad, generando ionización. La ciencia confirma que los electrones vibran bajo la influencia masculina, creando estructuras estables. Este principio también opera en la gravedad, que atrae partículas como una manifestación del género. En el ámbito mental, la dualidad entre yo y mí refleja el universo y explica fenómenos como la sugestión, el hipnotismo y la influencia mental. Quienes dominan ambos principios generan ideas propias, mientras la mayoría se deja guiar por otros. La doctrina hermética enseña que la creación del universo sigue la ley del género, presente en todos los planos. Comprender esta dualidad permite clasificar fenómenos psicológicos y psíquicos sin confusión. La transmutación mental, mediante la vibración y la voluntad, transforma el estado mental y la personalidad. La polaridad es clave para dominar emociones y hábitos, alineándose con leyes superiores. El sabio, al entender la ley, actúa con voluntad, no como esclavo de influencias externas. El Kybalión, con raíces en Hermes Trismegisto, expone principios esenciales como el mentalismo, el universo es mental, y la correspondencia, como es arriba, es abajo. La enseñanza no crea un nuevo conocimiento, sino que resucita una sabiduría antigua, unificando doctrinas diversas. La práctica de estos axiomas permite superar limitaciones, transformar el ambiente y alcanzar la maestría. La luz de Egipto, simbolizando el conocimiento, ilumina los misterios psíquicos al aplicar esta clave. El texto concluye que el universo, siendo totalmente mental, se transforma mediante la mente y que la transmutación mental es el camino para comprender fenómenos y dominar la realidad. La filosofía hermética, al integrar enseñanzas de la antigüedad con conceptos modernos, ofrece una visión holística del universo. El todo, al ser la causa última de todos los fenómenos, opera a través de la mente, y la comprensión de esta relación permite transformar la vida personal y colectiva. La transmutación mental, que se menciona en el texto, es el camino para dominar la realidad y alcanzar la maestría. La luz de Egipto, simbolizando el conocimiento, ilumina los misterios psíquicos al aplicar esta clave. El universo, siendo totalmente mental, se transforma mediante la mente, y la filosofía hermética proporciona las herramientas necesarias para comprender fenómenos y dominar la realidad. En resumen, los 7 principios herméticos ofrecen un marco para comprender la realidad como una interconexión de leyes universales. Al aplicarlos, se puede transformar la vida personal, mejorar la toma de decisiones y alcanzar un equilibrio entre lo material y lo espiritual. La filosofía hermética no solo explica el universo, sino que también proporciona herramientas para dominar la mente y la materia. El hombre puede ser libre o limitado, según su dominio sobre sí mismo.
La mayoría vive esclavizada por la herencia, el ambiente y sus emociones, sin conciencia de sus deseos. Los maestros, en cambio, dominan sus polaridades y el ambiente, convirtiéndose en causas, no en efectos. La ley universal opera en todos los planos, sin azar ni casualidad. El principio del género, según el Kybalión, está presente en todo, desde lo físico hasta lo mental. No se refiere al sexo biológico, sino a la dualidad activa, masculino, y receptiva, femenino, que impulsa la creación. En la física, los electrones, femeninos, y los protones, masculinos, se atraen para formar átomos y fenómenos como la luz o el calor. El cátodo, polo negativo, actúa como madre de la electricidad, generando ionización. La ciencia confirma que los electrones vibran bajo la influencia masculina, creando estructuras estables. Este principio también opera en la gravedad, que atrae partículas como una manifestación del género. En el ámbito mental, la dualidad entre yo y mí refleja el universo y explica fenómenos como la sugestión, el hipnotismo y la influencia mental. Quienes dominan ambos principios generan ideas propias, mientras la mayoría se deja guiar por otros. La doctrina hermética enseña que la creación del universo sigue la ley del género, presente en todos los planos. Comprender esta dualidad permite clasificar fenómenos psicológicos y psíquicos sin confusión. La transmutación mental, mediante la vibración y la voluntad, transforma el estado mental y la personalidad. La polaridad es clave para dominar emociones y hábitos, alineándose con leyes superiores. El sabio, al entender la ley, actúa con voluntad, no como esclavo de influencias externas. El Kybalión, con raíces en Hermes Trismegisto, expone principios esenciales como el mentalismo, el universo es mental, y la correspondencia, como es arriba, es abajo. La enseñanza no crea un nuevo conocimiento, sino que resucita una sabiduría antigua, unificando doctrinas diversas. La práctica de estos axiomas permite superar limitaciones, transformar el ambiente y alcanzar la maestría. La luz de Egipto, simbolizando el conocimiento, ilumina los misterios psíquicos al aplicar esta clave. El texto concluye que el universo, siendo totalmente mental, se transforma mediante la mente y que la transmutación mental es el camino para comprender fenómenos y dominar la realidad. La filosofía hermética, al integrar enseñanzas de la antigüedad con conceptos modernos, ofrece una visión holística del universo. El todo, al ser la causa última de todos los fenómenos, opera a través de la mente, y la comprensión de esta relación permite transformar la vida personal y colectiva. La transmutación mental, que se menciona en el texto, es el camino para dominar la realidad y alcanzar la maestría. La luz de Egipto, simbolizando el conocimiento, ilumina los misterios psíquicos al aplicar esta clave. El universo, siendo totalmente mental, se transforma mediante la mente, y la filosofía hermética proporciona las herramientas necesarias para comprender fenómenos y dominar la realidad. En resumen, los 7 principios herméticos ofrecen un marco para comprender la realidad como una interconexión de leyes universales. Al aplicarlos, se puede transformar la vida personal, mejorar la toma de decisiones y alcanzar un equilibrio entre lo material y lo espiritual. La filosofía hermética no solo explica el universo, sino que también proporciona herramientas para dominar la mente y la materia. El hombre puede ser libre o limitado, según su dominio sobre sí mismo. La mayoría vive esclavizada por la herencia, el ambiente y sus emociones, sin conciencia de sus deseos. Los maestros, en cambio, dominan sus polaridades y el ambiente, convirtiéndose en causas, no en efectos. La ley universal opera en todos los planos, sin azar ni casualidad. El principio del género, según el Kybalión, está presente en todo, desde lo físico hasta lo mental. No se refiere al sexo biológico, sino a la dualidad activa, masculino, y receptiva, femenino, que impulsa la creación. En la física, los electrones, femeninos, y los protones, masculinos, se atraen para formar átomos y fenómenos como la luz o el calor. El cátodo, polo negativo, actúa como madre de la electricidad,
generando ionización. La ciencia confirma que los electrones vibran bajo la influencia masculina, creando estructuras estables. Este principio también opera en la gravedad, que atrae partículas como una manifestación del género. En el ámbito mental, la dualidad entre yo y mí refleja el universo y explica fenómenos como la sugestión, el hipnotismo y la influencia mental. Quienes dominan ambos principios generan ideas propias, mientras la mayoría se deja guiar por otros. La doctrina hermética enseña que la creación del universo sigue la ley del género, presente en todos los planos. Comprender esta dualidad permite clasificar fenómenos psicológicos y psíquicos sin confusión. La transmutación mental, mediante la vibración y la voluntad, transforma el estado mental y la personalidad. La polaridad es clave para dominar emociones y hábitos, alineándose con leyes superiores. El sabio, al entender la ley, actúa con voluntad, no como esclavo de influencias externas. El Kybalión, con raíces en Hermes Trismegisto, expone principios esenciales como el mentalismo, el universo es mental, y la correspondencia, como es arriba, es abajo. La enseñanza no crea un nuevo conocimiento, sino que resucita una sabiduría antigua, unificando doctrinas diversas. La práctica de estos axiomas permite superar limitaciones, transformar el ambiente y alcanzar la maestría. La luz de Egipto, simbolizando el conocimiento, ilumina los misterios psíquicos al aplicar esta clave. El texto concluye que el universo, siendo totalmente mental, se transforma mediante la mente y que la transmutación mental es el camino para comprender fenómenos y dominar la realidad. La filosofía hermética, al integrar enseñanzas de la antigüedad con conceptos modernos, ofrece una visión holística del universo. El todo, al ser la causa última de todos los fenómenos, opera a través de la mente, y la comprensión de esta relación permite transformar la vida personal y colectiva. La transmutación mental, que se menciona en el texto, es el camino para dominar la realidad y alcanzar la maestría. La luz de Egipto, simbolizando el conocimiento, ilumina los misterios psíquicos al aplicar esta clave. El universo, siendo totalmente mental, se transforma mediante la mente, y la filosofía hermética proporciona las herramientas necesarias para comprender fenómenos y dominar la realidad. En resumen, los 7 principios herméticos ofrecen un marco para comprender la realidad como una interconexión de leyes universales. Al aplicarlos, se puede transformar la vida personal, mejorar la toma de decisiones y alcanzar un equilibrio entre lo material y lo espiritual. La filosofía hermética no solo explica el universo, sino que también proporciona herramientas para dominar la mente y la materia. El hombre puede ser libre o limitado, según su dominio sobre sí mismo. La mayoría vive esclavizada por la herencia, el ambiente y sus emociones, sin conciencia de sus deseos. Los maestros, en cambio, dominan sus polaridades y el ambiente, convirtiéndose en causas, no en efectos. La ley universal opera en todos los planos, sin azar ni casualidad. El principio del género, según el Kybalión, está presente en todo, desde lo físico hasta lo mental. No se refiere al sexo biológico, sino a la dualidad activa, masculino, y receptiva, femenino, que impulsa la creación. En la física, los electrones, femeninos, y los protones, masculinos, se atraen para formar átomos y fenómenos como la luz o el calor. El cátodo, polo negativo, actúa como madre de la electricidad, generando ionización. La ciencia confirma que los electrones vibran bajo la influencia masculina, creando estructuras estables. Este principio también opera en la gravedad, que atrae partículas como una manifestación del género. En el ámbito mental, la dualidad entre yo y mí refleja el universo y explica fenómenos como la sugestión, el hipnotismo y la influencia mental. Quienes dominan ambos principios generan ideas propias, mientras la mayoría se deja guiar por otros. La doctrina hermética enseña que la creación del universo sigue la ley del género, presente en todos los planos. Comprender esta dualidad permite clasificar fenómenos psicológicos y psíquicos sin confusión. La transmutación mental, mediante la vibración y la voluntad,
transforma el estado mental y la personalidad. La polaridad es clave para dominar emociones y hábitos, alineándose con leyes superiores. El sabio, al entender la ley, actúa con voluntad, no como esclavo de influencias externas. El Kybalión, con raíces en Hermes Trismegisto, expone principios esenciales como el mentalismo, el universo es mental, y la correspondencia, como es arriba, es abajo. La enseñanza no crea un nuevo conocimiento, sino que resucita una sabiduría antigua, unificando doctrinas diversas. La práctica de estos axiomas permite superar limitaciones, transformar el ambiente y alcanzar la maestría. La luz de Egipto, simbolizando el conocimiento, ilumina los misterios psíquicos al aplicar esta clave. El texto concluye que el universo, siendo totalmente mental, se transforma mediante la mente y que la transmutación mental es el camino para comprender fenómenos y dominar la realidad. La filosofía hermética, al integrar enseñanzas de la antigüedad con conceptos modernos, ofrece una visión holística del universo. El todo, al ser la causa última de todos los fenómenos, opera a través de la mente, y la comprensión de esta relación permite transformar la vida personal y colectiva. La transmutación mental, que se menciona en el texto, es el camino para dominar la realidad y alcanzar la maestría. La luz de Egipto, simbolizando el conocimiento, ilumina los misterios psíquicos al aplicar esta clave. El universo, siendo totalmente mental, se transforma mediante la mente, y la filosofía hermética proporciona las herramientas necesarias para comprender fenómenos y dominar la realidad. En resumen, los 7 principios herméticos ofrecen un marco para comprender la realidad como una interconexión de leyes universales. Al aplicarlos, se puede transformar la vida personal, mejorar la toma de decisiones y alcanzar un equilibrio entre lo material y lo espiritual. La filosofía hermética no solo explica el universo, sino que también proporciona herramientas para dominar la mente y la materia. El hombre puede ser libre o limitado, según su dominio sobre sí mismo. La mayoría vive esclavizada por la herencia, el ambiente y sus emociones, sin conciencia de sus deseos. Los maestros, en cambio, dominan sus polaridades y el ambiente, convirtiéndose en causas, no en efectos. La ley universal opera en todos los planos, sin azar ni casualidad. El principio del género, según el Kybalión, está presente en todo, desde lo físico hasta lo mental. No se refiere al sexo biológico, sino a la dualidad activa, masculino, y receptiva, femenino, que impulsa la creación. En la física, los electrones, femeninos, y los protones, masculinos, se atraen para formar átomos y fenómenos como la luz o el calor. El cátodo, polo negativo, actúa como madre de la electricidad, generando ionización. La ciencia confirma que los electrones vibran bajo la influencia masculina, creando estructuras estables. Este principio también opera en la gravedad, que atrae partículas como una manifestación del género. En el ámbito mental, la dualidad entre yo y mí refleja el universo y explica fenómenos como la sugestión, el hipnotismo y la influencia mental. Quienes dominan ambos principios generan ideas propias, mientras la mayoría se deja guiar por otros. La doctrina hermética enseña que la creación del universo sigue la ley del género, presente en todos los planos. Comprender esta dualidad permite clasificar fenómenos psicológicos y psíquicos sin confusión. La transmutación mental, mediante la vibración y la voluntad, transforma el estado mental y la personalidad. La polaridad es clave para dominar emociones y hábitos, alineándose con leyes superiores. El sabio, al entender la ley, actúa con voluntad, no como esclavo de influencias externas. El Kybalión, con raíces en Hermes Trismegisto, expone principios esenciales como el mentalismo, el universo es mental, y la correspondencia, como es arriba, es abajo. La enseñanza no crea un nuevo conocimiento, sino que resucita una sabiduría antigua, unificando doctrinas diversas. La práctica de estos axiomas permite superar limitaciones, transformar el ambiente y alcanzar la maestría. La luz de Egipto, simbolizando el conocimiento, ilumina los misterios psíquicos al aplicar esta clave.
El texto concluye que el universo, siendo totalmente mental, se transforma mediante la mente y que la transmutación mental es el camino para comprender fenómenos y dominar la realidad. La filosofía hermética, al integrar enseñanzas de la antigüedad con conceptos modernos, ofrece una visión holística del universo. El todo, al ser la causa última de todos los fenómenos, opera a través de la mente, y la comprensión de esta relación permite transformar la vida personal y colectiva. La transmutación mental, que se menciona en el texto, es el camino para dominar la realidad y alcanzar la maestría. La luz de Egipto, simbolizando el conocimiento, ilumina los misterios psíquicos al aplicar esta clave. El universo, siendo totalmente mental, se transforma mediante la mente, y la filosofía hermética proporciona las herramientas necesarias para comprender fenómenos y dominar la realidad. En resumen, los 7 principios herméticos ofrecen un marco para comprender la realidad como una interconexión de leyes universales. Al aplicarlos, se puede transformar la vida personal, mejorar la toma de decisiones y alcanzar un equilibrio entre lo material y lo espiritual. La filosofía hermética no solo explica el universo, sino que también proporciona herramientas para dominar la mente y la materia. El hombre puede ser libre o limitado, según su dominio sobre sí mismo. La mayoría vive esclavizada por la herencia, el ambiente y sus emociones, sin conciencia de sus deseos. Los maestros, en cambio, dominan sus polaridades y el ambiente, convirtiéndose en causas, no en efectos. La ley universal opera en todos los planos, sin azar ni casualidad. El principio del género, según el Kybalión, está presente en todo, desde lo físico hasta lo mental. No se refiere al sexo biológico, sino a la dualidad activa, masculino, y receptiva, femenino, que impulsa la creación. En la física, los electrones, femeninos, y los protones, masculinos, se atraen para formar átomos y fenómenos como la luz o el calor. El cátodo, polo negativo, actúa como madre de la electricidad, generando ionización. La ciencia confirma que los electrones vibran bajo la influencia masculina, creando estructuras estables. Este principio también opera en la gravedad, que atrae partículas como una manifestación del género. En el ámbito mental, la dualidad entre yo y mí refleja el universo y explica fenómenos como la sugestión, el hipnotismo y la influencia mental. Quienes dominan ambos principios generan ideas propias, mientras la mayoría se deja guiar por otros. La doctrina hermética enseña que la creación del universo sigue la ley del género, presente en todos los planos. Comprender esta dualidad permite clasificar fenómenos psicológicos y psíquicos sin confusión. La transmutación mental, mediante la vibración y la voluntad, transforma el estado mental y la personalidad. La polaridad es clave para dominar emociones y hábitos, alineándose con leyes superiores. El sabio, al entender la ley, actúa con voluntad, no como esclavo de influencias externas. El Kybalión, con raíces en Hermes Trismegisto, expone principios esenciales como el mentalismo, el universo es mental, y la correspondencia, como es arriba, es abajo. La enseñanza no crea un nuevo conocimiento, sino que resucita una sabiduría antigua, unificando doctrinas diversas. La práctica de estos axiomas permite superar limitaciones, transformar el ambiente y alcanzar la maestría. La luz de Egipto, simbolizando el conocimiento, ilumina los misterios psíquicos al aplicar esta clave. El texto concluye que el universo, siendo totalmente mental, se transforma mediante la mente y que la transmutación mental es el camino para comprender fenómenos y dominar la realidad. La filosofía hermética, al integrar enseñanzas de la antigüedad con conceptos modernos, ofrece una visión holística del universo. El todo, al ser la causa última de todos los fenómenos, opera a través de la mente, y la comprensión de esta relación permite transformar la vida personal y colectiva. La transmutación mental, que se menciona en el texto, es el camino para dominar la realidad y alcanzar la maestría. La luz de Egipto, simbolizando el conocimiento, ilumina los misterios psíquicos al aplicar esta clave. El universo, siendo totalmente mental,
se transforma mediante la mente, y la filosofía hermética proporciona las herramientas necesarias para comprender fenómenos y dominar la realidad. En resumen, los 7 principios herméticos ofrecen un marco para comprender la realidad como una interconexión de leyes universales. Al aplicarlos, se puede transformar la vida personal, mejorar la toma de decisiones y alcanzar un equilibrio entre lo material y lo espiritual. La filosofía hermética no solo explica el universo, sino que también proporciona herramientas para dominar la mente y la materia. El hombre puede ser libre o limitado, según su dominio sobre sí mismo. La mayoría vive esclavizada por la herencia, el ambiente y sus emociones, sin conciencia de sus deseos. Los maestros, en cambio, dominan sus polaridades y el ambiente, convirtiéndose en causas, no en efectos. La ley universal opera en todos los planos, sin azar ni casualidad. El principio del género, según el Kybalión, está presente en todo, desde lo físico hasta lo mental. No se refiere al sexo biológico, sino a la dualidad activa, masculino, y receptiva, femenino, que impulsa la creación. En la física, los electrones, femeninos, y los protones, masculinos, se atraen para formar átomos y fenómenos como la luz o el calor. El cátodo, polo negativo, actúa como madre de la electricidad, generando ionización. La ciencia confirma que los electrones vibran bajo la influencia masculina, creando estructuras estables. Este principio también opera en la gravedad, que atrae partículas como una manifestación del género. En el ámbito mental, la dualidad entre yo y mí refleja el universo y explica fenómenos como la sugestión, el hipnotismo y la influencia mental. Quienes dominan ambos principios generan ideas propias, mientras la mayoría se deja guiar por otros. La doctrina hermética enseña que la creación del universo sigue la ley del género, presente en todos los planos. Comprender esta dualidad permite clasificar fenómenos psicológicos y psíquicos sin confusión. La transmutación mental, mediante la vibración y la voluntad, transforma el estado mental y la personalidad. La polaridad es clave para dominar emociones y hábitos, alineándose con leyes superiores. El sabio, al entender la ley, actúa con voluntad, no como esclavo de influencias externas. El Kybalión, con raíces en Hermes Trismegisto, expone principios esenciales como el mentalismo, el universo es mental, y la correspondencia, como es arriba, es abajo. La enseñanza no crea un nuevo conocimiento, sino que resucita una sabiduría antigua, unificando doctrinas diversas. La práctica de estos axiomas permite superar limitaciones, transformar el ambiente y alcanzar la maestría. La luz de Egipto, simbolizando el conocimiento, ilumina los misterios psíquicos al aplicar esta clave. El texto concluye que el universo, siendo totalmente mental, se transforma mediante la mente y que la transmutación mental es el camino para comprender fenómenos y dominar la realidad. La filosofía hermética, al integrar enseñanzas de la antigüedad con conceptos modernos, ofrece una visión holística del universo. El todo, al ser la causa última de todos los fenómenos, opera a través de la mente, y la comprensión de esta relación permite transformar la vida personal y colectiva. La transmutación mental, que se menciona en el texto, es el camino para dominar la realidad y alcanzar la maestría. La luz de Egipto, simbolizando el conocimiento, ilumina los misterios psíquicos al aplicar esta clave. El universo, siendo totalmente mental, se transforma mediante la mente, y la filosofía hermética proporciona las herramientas necesarias para comprender fenómenos y dominar la realidad. En resumen, los 7 principios herméticos ofrecen un marco para comprender la realidad como una interconexión de leyes universales. Al aplicarlos, se puede transformar la vida personal, mejorar la toma de decisiones y alcanzar un equilibrio entre lo material y lo espiritual. La filosofía hermética no solo explica el universo, sino que también proporciona herramientas para dominar la mente y la materia. El hombre puede ser libre o limitado, según su dominio sobre sí mismo. La mayoría vive esclavizada por la herencia, el ambiente y sus emociones, sin conciencia de sus deseos.
Los maestros, en cambio, dominan sus polaridades y el ambiente, convirtiéndose en causas, no en efectos. La ley universal opera en todos los planos, sin azar ni casualidad. El principio del género, según el Kybalión, está presente en todo, desde lo físico hasta lo mental. No se refiere al sexo biológico, sino a la dualidad activa, masculino, y receptiva, femenino, que impulsa la creación. En la física, los electrones, femeninos, y los protones, masculinos, se atraen para formar átomos y fenómenos como la luz o el calor. El cátodo, polo negativo, actúa como madre de la electricidad, generando ionización. La ciencia confirma que los electrones vibran bajo la influencia masculina, creando estructuras estables. Este principio también opera en la gravedad, que atrae partículas como una manifestación del género. En el ámbito mental, la dualidad entre yo y mí refleja el universo y explica fenómenos como la sugestión, el hipnotismo y la influencia mental. Quienes dominan ambos principios generan ideas propias, mientras la mayoría se deja guiar por otros. La doctrina hermética enseña que la creación del universo sigue la ley del género, presente en todos los planos. Comprender esta dualidad permite clasificar fenómenos psicológicos y psíquicos sin confusión. La transmutación mental, mediante la vibración y la voluntad, transforma el estado mental y la personalidad. La polaridad es clave para dominar emociones y hábitos, alineándose con leyes superiores. El sabio, al entender la ley, actúa con voluntad, no como esclavo de influencias externas. El Kybalión, con raíces en Hermes Trismegisto, expone principios esenciales como el mentalismo, el universo es mental, y la correspondencia, como es arriba, es abajo. La enseñanza no crea un nuevo conocimiento, sino que resucita una sabiduría antigua, unificando doctrinas diversas. La práctica de estos axiomas permite superar limitaciones, transformar el ambiente y alcanzar la maestría. La luz de Egipto, simbolizando el conocimiento, ilumina los misterios psíquicos al aplicar esta clave. El texto concluye que el universo, siendo totalmente mental, se transforma mediante la mente y que la transmutación mental es el camino para comprender fenómenos y dominar la realidad. La filosofía hermética, al integrar enseñanzas de la antigüedad con conceptos modernos, ofrece una visión holística del universo. El todo, al ser la causa última de todos los fenómenos, opera a través de la mente, y la comprensión de esta relación permite transformar la vida personal y colectiva. La transmutación mental, que se menciona en el texto, es el camino para dominar la realidad y alcanzar la maestría. La luz de Egipto, simbolizando el conocimiento, ilumina los misterios psíquicos al aplicar esta clave. El universo, siendo totalmente mental, se transforma mediante la mente, y la filosofía hermética proporciona las herramientas necesarias para comprender fenómenos y dominar la realidad. En resumen, los 7 principios herméticos ofrecen un marco para comprender la realidad como una interconexión de leyes universales. Al aplicarlos, se puede transformar la vida personal, mejorar la toma de decisiones y alcanzar un equilibrio entre lo material y lo espiritual. La filosofía hermética no solo explica el universo, sino que también proporciona herramientas para dominar la mente y la materia. El hombre puede ser libre o limitado, según su dominio sobre sí mismo. La mayoría vive esclavizada por la herencia, el ambiente y sus emociones, sin conciencia de sus deseos. Los maestros, en cambio, dominan sus polaridades y el ambiente, convirtiéndose en causas, no en efectos. La ley universal opera en todos los planos, sin azar ni casualidad. El principio del género, según el Kybalión, está presente en todo, desde lo físico hasta lo mental. No se refiere al sexo biológico, sino a la dualidad activa, masculino, y receptiva, femenino, que impulsa la creación.